las obras de ingeniería civil es común la ejecución de cortes y excavaciones. Ambos tipos de trabajo requieren la remoción de cierta cantidad de suelo y la consecuente pérdida de confinamiento en la periferia. El ingeniero inicialmente verifica si la estructura puede ser estable sin ayuda externa, o si es necesario emplear un muro de contención o formar un talud. Esto último puede lograrse si el espacio disponible lo permite. Cuando no es así, el corte se efectúa dejando paredes verticales. Las anclas, al estar totalmente embebidas en el suelo, no interfieren con las maniobras de construcción en el interior de las excavaciones. El uso de anclas en suelo y roca es un método seguro y confiable para la estabilización de dichos materiales en diversas obras de ingeniería. Se utilizan de forma temporal o permanente. El primer anclaje permanente en roca lo llevó a cabo el ingeniero francés Coyne en 1930. La estructura anclada fue el Faro La Haumont, ubicado en la costa noreste de Francia. El objetivo de este anclaje era proporcionar estabilidad ante las fuerzas de volteo. Una ancla para suelo o roca es un elemento estructural esbelto diseñado para transmitir un esfuerzo de tensión al terreno circundante. Se emplea para estabilizar y soportar estructuras de tierra, naturales o artificiales, sometidas a fuerzas laterales o de levantamiento importantes, con lo cual se restringe el desplazamiento y giro. Para proporcionar la estabilidad requerida, el ancla debe ser llevada a una zona firme de suelo o roca. El anclaje encuentra su mayor campo de aplicación en aquellas obras que involucran la retención o estabilización de un suelo, roca o estructura. Las aplicaciones más comunes de las anclas son estabilización de taludes en suelo y roca, estabilización de laderas, sujeción de bloques de roca, retención de tablaestacas y muros pantalla, anclaje de estructuras sujetas a su presión hidráulica, estabilización de estructuras sujetas a fuerzas de volteo y deslizamiento, estabilización de estructuras altas y generación de fuerzas de reacción para marcos de carga. Las anclas pueden clasificarse de diferentes maneras, para suelo, rocas y marinas. También se puede clasificar según su vida útil. Esta es una clasificación muy simple que se establece en forma arbitraria, pero seguramente es la más importante que debe tomarse en cuenta al momento de hacer un diseño. Según esta clasificación, un ancla puede ser temporal o permanente. El periodo de tiempo para considerar un anclaje como temporal varía entre 18 y 14 meses de acuerdo al código empleado. Según la geometría del bulbo, las anclas de flecha recta. Las anclas de flecha recta fueron las primeras que se utilizaron. Se les denomina así porque el diámetro de barreno perfumado conserva sus dimensiones de inicio a fin. La lechada o cementante se aplica por gravedad y se evita aplicar presión para no alterar las dimensiones del barreno. Estas anclas se pueden usar en suelos cohesivos y friccionantes, debido a que su agarre depende exclusivamente de la adhesión a lo largo del bulbo. Las anclas de perforación acampanada son aquellas cuya sección del barreno cambia llegando a la zona del bulbo, debido a la presencia de uno o más ensanchamientos cónicos llamados campanas, que incrementan el diámetro efectivo del ancla. Este tipo de anclas solo se utiliza en suelos cohesivos. Las anclas de desplazamiento. En este tipo de anclas juega un papel importante la presión que se aplica diametralmente en el interior de la perforación.
Generalmente dicha presión se produce retacando grava a todo lo largo del barreno, instalando el tendón e inyectando morteros de alta resistencia. Las anclas de tensión son aquellas que ayudan a incrementar el esfuerzo normal en la superficie de deslizamiento potencial y por lo tanto la resistencia al corte. También se les denomina de tipo activo, ya que proporcionan una fuerza externa desde el inicio. Estas anclas se usan predominantemente en rocas y solo se fijan en su extremo inferior. Las anclas de fricción soportan el esfuerzo de tensión que el talud o masa de suelo no puede. Se les denomina de tipo pasivo, ya que solo trabajan hasta que el talud ha sufrido cierto movimiento o deformación. Estas anclas son las que típicamente se usan en suelos. La fijación se lleva a cabo con resina o mortero o de cemento a todo lo largo del fuste. En la instalación de anclas en suelos blandos se presentan las condiciones más difíciles para la aplicación de estos dispositivos. Esto ha dado pie a la creación de ingeniosos dispositivos de tipo mecánico que incrementan la resistencia a la fuerza que tiende a extraerla del suelo. Prácticamente todos los sistemas aplicables a suelos blandos están dados en la siguiente clasificación. Las anclas con muerto de concreto es un mecanismo de anclaje típico de estructuras marítimas. Se coloca a profundidades que generalmente no exceden los 3 metros. Aprovechan la resistencia pasiva del suelo ubicado frente al muerto para tensionar el ancla. En suelos naturales es necesario efectuar una excavación para colocar muerto y ancla. Las anclas con atraque o sistema mecánico se les conoce también como anclas de expansor mecánico. El elemento de tensión consiste en una barra que cuenta con una placa articulada en el extremo que penetra el suelo. El hincado se efectúa con equipos convencionales, hidráulicos o neumáticos. Una vez en posición se aplica tensión. Durante el tensado, la placa gira hasta quedar en posición perpendicular a la dirección que se aplica la fuerza axial. Posteriormente, se aplica la tensión de diseño. Este sistema emplea la resistencia pasiva del suelo y se puede diseñar como muerto de anclaje. Las anclas con membrana expandible confinada se emplean cuando se requiere aumentar la transferencia de carga en suelo cohesivo. Para ello, la lechada inyectada se confina dentro de una membrana que evita su migración al suelo. Al tensionar el ancla, el suelo frente a la membrana se comprime, actuando como muerto. En las anclas de tornillo helicoidal, la barra de acero que conforma el elemento de tensión cuenta con una serie de aletas helicoidales continuas. El hincado se efectúa por rotación. Se utilizan principalmente en muros de contención o como clavos de anclaje. Se puede concluir que gracias al anclaje se puede edificar el pie de una ladera o cerro evitando deslaves que puedan dañar la edificación. Existen varios tipos de anclaje, todos son importantes y según sea el caso en el que nos encontremos, será el anclaje que se utilice. El constructor debe asegurar que el anclaje sea lo suficientemente resistente y que pueda soportar la carga, para evitar pérdidas económicas, pero principalmente para evitar accidentes y por consecuencia pérdidas humanas. El anclaje es un tema amplio de estudio y se debe diseñar, calcular y construir por expertos. Es necesario realizar un análisis profundo para un correcto anclaje en suelos o en rocas.